Yo me identifico como chef. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Eso es una realidad que nos aborda a todos. Bienvenidos a este canal de Kevin Cocina. Y les voy a proponer lo siguiente. Este canal es para hablar de las ideas, para elaborar una receta perfecta en tu mente y que puedas así canalizar todos tus pensamientos, toda tu energía hacia un futuro mejor para ti, para los que te rodean y para las demás personas en las que puedas tener impacto. ¿Qué significa esto? Kevin Cocina, chef, se basa en el canal de YouTube en el que yo me identifico como chef porque es lo que me ha dado una figura profesional, es el servicio que he podido prestar después de haberme graduado y que me ha dado una relevancia en el área de la cocina de aquí de la ciudad donde yo trabajo, en varios restaurantes, en el hotel. Y lo que a mí me apasiona realmente es hablar de el conocimiento del alma del ser humano, la profundidad del ser humano, hacia dónde ha llegado el ser humano. Hay muchas cosas que a mí me da curiosidad de personas que son mentores o personas que son speakers. Por ejemplo, Tony Robbins habla de una conciencia o de un cerebro de hace 2500 años. Nosotros tenemos un cerebro de hace 2500 años. ¿Qué significa? Que así como él mismo dice, nosotros a veces tenemos pensamientos de personas que han vivido hace muchos años. Por ejemplo, el miedo, el temor, estar en supervivencia. Esas son cosas de personas que vivían hace muchos años en itinerancia, que no tenían las comodidades que tenemos hoy en día. Sin embargo, nosotros nos dejamos llevar por esos pensamientos. Otros conocimientos como por ejemplo de Jorge Cerrato, compartir es bueno. Él es un empresario mexicano que tiene un movimiento que se llama Sinergéticos, además tiene otras empresas y él habla de que compartir es bueno y yo le creo porque él comparte mucho de su conocimiento y muchas de sus experiencias que nos pueden servir a cada uno de nosotros. Otra persona que yo admiro es Margarita Pasos, otra persona Alex Day, y así hay un círculo grande de personas latinas que admiro. Por ejemplo, Alex Day dice que el que vende nunca se muere de hambre. A Margarita Pasos habla de la esquizofrenia. Nosotros siempre decimos es que no puedo, es que el gobierno, es que el trabajo, es que mi familia, es que me siento, es que no tengo, el es que, siempre buscamos excusas para no hacer lo que queremos hacer. Entonces, este canal que tú estás disfrutándolo en este momento es para compartir las ideas que nos van a nutrir y que nos van a aportar los ingredientes para generar una receta perfecta para tu vida y para mi vida. Yo simplemente me voy a dedicar a hablar de lo que considero que una persona tiene bueno, otra persona también, y que a mí me ha servido. A mí me ha servido. En cuanto a la profundidad del conocimiento del ser humano, quiero compartir un libro antiguo, porque es que esto es un libro que tiene desde 1929 por ahí, de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Este es un libro que comenzó como una simple conferencia. Él dijo, bueno, yo voy a escribir aquí, voy a escribir sobre este personaje, Abraham Lincoln, y lo estudió. Y Abraham Lincoln era un vendedor y después él se dedicó a estudiar y después quiso y se volvió presidente de los Estados Unidos. Él hizo esa conferencia y en la medida que iba dictando las conferencias, personas eran beneficiadas por lo que él decía y le iban dando testimonio y él iba recopilando esas historias y así sucesivamente fue recopilando y fue dictando más conferencias y eso se convirtió en un libro que tiene ya casi sus 100 años y si ya los tiene pues corríjanme. Este libro es buenísimo, se lo recomiendo, yo lo estoy leyendo por segunda vez y de verdad que me tomé mi tiempo para leerlo y quiero citarlo en cuanto a la profundidad de las personas, ¿sí? En cuanto a la profundidad de las personas. Él aquí habla de un asesinato, de un hombre que se llama Dos Pistolas Crowley, es un asesino, un pistolero de Nueva York y es un hecho real. Él habla de la avenida West End. El caso que yo les voy a comentar es que consiguen a este pistolero muerto en una habitación de un hotel, justamente antes de toda la escena del crimen, ¿cierto?
llega a investigar los detectives y en la escena del crimen ellos evalúan que otro hombre estaba asesinado en la entrada del hotel. ¿Cuál fue la escena? La escena es que el chamo el asesino, quiso agarrar el carro, debe ser que había consumido, y porque quiso mató al chofer del carro, al dueño. Después no aguantó, subió para la habitación y se mató. También habla de Al Capone. Al Capone, que tiene mucho renombre, ¿verdad? Le han dedicado hasta películas a su personaje. Él distribuía estupefacientes, ¿sí? Productos para el consumo de las personas en la calle, y él decía que eso era bueno, que eso le aportaba a las personas, y él se aprovechaba de eso, distribuía, ¿verdad? Tenía una red de distribución, además de los asesinatos. ¿A qué es lo que voy con esta introducción del libro? De cómo comienza. Él comienza hablando de dos personajes específicos, y así sucesivamente él va hablando de más personajes virtuosos, personas que han tenido resultados positivos en sus empresas o en sus cargos políticos. Aquí cuando comienza a hablar de dos personas que son profundamente, vamos a decirlo así, no me gusta usar esta palabra, pero son malas, ¿sí? Vamos a hablar de que son malas, ¿sí? Cuando él comienza a citar a estas personas, él lo refiere con una moraleja o una conclusión, la cual es que en el cerebro de las personas, todo lo que hacen, sea lo que sea, para ellas es lo correcto y está bien. Y yo lo entiendo, porque para esas personas de pronto, matar, distribuir productos de consumo ilegal, etcétera, etcétera, para ellos, en su experiencia, fue bueno. Un personaje que yo puedo citar de mi contexto un poco cercano, es un contexto cercano, es de Pablo Escobar. Pablo Escobar fue un traficante de un producto, ¿cierto? Que para él estaba bien. Y fíjate que con los beneficios él hasta regalaba, brindaba, construía, donaba a casas, y hacía cosas que uno puede considerar que es muy bueno, ¿ok? Sin embargo, el origen de todo lo que hacía, pues es un delito. ¿A qué es lo que voy? Que él no lo consideraba delito, él lo consideraba su fuente de trabajo, era su forma de vivir, era lo que le daba el sustento, era lo que le daba su estilo de vida, era lo que le daba para compartir con su familia y dejarlos bien, a su esposa y a sus hijos. Y también le daba beneficio a su país y le daba beneficio a sus más cercanos. También contrajo muchas guerras internas en su nación, con los políticos, con las autoridades policiales y militares, y son consecuencias. Sin embargo, son consecuencias que él quiso asumir desde el principio, porque estaba convencido de que lo que estaba haciendo era justo y correcto. ¿Y quién le iba a decir a Pablo Escobar, o quién se le iba a parar enfrente y decirle, no es correcto lo que usted hace? ¿Quién? Igualmente podemos ver en el hecho de políticos, yo soy de Venezuela, de nuestro país. Es una realidad que estamos viviendo. ¿Cuál es la realidad? Ellos donde están montados, ellos consideran que es lo correcto y que es lo justo. ¿Y quién les dice que no? Estados Unidos, no. Le pueden decir, pero nadie puede convencer a nadie de nada. Por aquí adelante en el libro decía, la única manera de que tú puedas hacer que la persona haga lo que tú quieras es que esa persona quiera hacerlo. Vamos a hablar de vender un producto. Hay muchos gurús que hablan de que tú tienes que vender y siempre puedes vender y no sé qué, pero existe una máxima. A pesar de que tú seas un excelente vendedor, existe una máxima del vendedor. Yo considero que es así. Y se basa en esto. Para hacer tú que otra persona haga lo que tú quieras, ella tiene que querer hacerlo. Tú vas a vender este lapicero, lo vas a vender hoy. Y por más que tú sepas vender excelente un lapicero y sepas todos los beneficios que le trae a la persona el lapicero y que no lo necesita, etcétera, 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 si esa persona no quiere comprarte el lapicero, no te lo va a comprar. Entonces, por muchas técnicas de ventas que tú tengas, si las personas no están para comprarte eso, no te lo van a comprar. Tienes que buscar en otro lado. ¿A qué voy con esto? A que la persona que tú quieras que otra persona haga lo que tú quieres, ella tiene que querer hacerlo.
Tú no puedes convencer a nadie de nada. Y tú no puedes convencer a una persona de que no está haciendo lo correcto, cuando en su naturaleza, consciente, subconsciente, existente y real, esa persona, esas personas en su realidad, para ellos es correcto lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces eso es lo que yo quiero transmitir en este momento, de lo que yo considero la importancia de entender el alma, mire, llegó, el alma del ser humano. De eso se trata. No soy el único que está estudiando este tema, no soy el único que le interesa. Si de pronto alguien está en la universidad y le interesa, está estudiando sociología, psicología, ¿sí? Yo de verdad que me siento feliz con el conocimiento que tengo en este momento, de mi vida, de mi experiencia y de lo que quiero compartirles. Les voy a comentar un poco de mi vida, vamos a hablarlo de una sola vez en este video. Mi vida es muy hermosa, es muy maravillosa, me siento muy contento en este momento de mi vida, me siento muy feliz, le doy gracias a Dios, yo soy creyente y mi vida fue muy bonita en la infancia, no fue la mejor. Tengo que aclarar, vengo de una familia disfuncional, muy disfuncional, muy disfuncional. Crecí en una zona rural de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Esto pues no es una ciudad muy grande. Me tocó lidiar con travesías interesantes de mi infancia, o sea, agarrar la buceta se llenó, eso toca pelearse para montarse en la buceta porque todos quieren ir para Vegadiaza, son las 6 de la tarde, al otro día otra vez suba porque yo estoy en la escuela, en el colegio preescolar donde mis abuelos, el tema donde mis abuelos, mi mamá tenía 18 años cuando me dio a luz, a los 21 ya tenía mi hermano también, mi papá no le gustaba comprometerse en el sentido de que él tenía, qué sé yo, 23 años, cuando tuvo ya sus dos hijos, 24. Yo lo entiendo, yo en este momento tengo 26 años y yo entiendo que es difícil. Gracias a Dios en ese momento él tenía un empleo y el empleo rendía el dinero bastante. En ese sentido era el trajín, después comencé a estudiar en Vegadiaza, mi papá no quería vivir allá, él vivía en San Cristóbal y Vegadiaza, era disfuncional. El caso es que así continuaron ellos, así en esa dinámica de sí y no, si somos pareja feliz, no lo somos familia, no lo somos, así, toda la vida. 14 años de novios, se casaron a los 14 años de novios, ¿por qué no sé? Y hay más problemas entre ellos, discusiones, peleas, mi papá se emborrachaba, después no quiso trabajar más, mi mamá cargó con todo el peso del hogar encima, y siempre me dieron una educación, voy a decirlo, eh, no completa, ¿sí? Porque en las emociones nunca me educaron. Nunca me educaron, hijo, yo te lo quiero, hijo, ¿cómo se siente? Hijo, está bien, mire, yo le voy a decir la verdad, no me siento bien en este momento, hijo. No, o sea, siempre las emociones las reprimieron, y está a la altura de nuestras vidas, porque gracias a Dios están vivos, y no son capaces de hablar de sus emociones. Yo hablo con mi hermano de eso y él dice que no, nadie tiene que saber qué es lo que uno siente, eso no se puede pasar. Tú no puedes hablar de lo que sientes, punto. Esa es la opinión de él. Y así es como nos criaron. Nosotros no podemos hablar de lo que sentimos, nosotros no nos debemos sentir ni bien ni mal, simplemente hacer las cosas hacia un objetivo, punto, siéntame como me sienta y ya. Y eso lo hace uno fuerte. Solamente que ese congelamiento de emociones, cuando se derrite, papi, explota y te lanza por un barranco desconocido, porque si no conoces tus emociones, de verdad que es como navegar y estar así en alta mar y que venga la tormenta, papá. No importa si ese barco es grande o pequeño, de verdad, una tormenta en alta mar es complicado. Luego de eso, yo lo que quería era huir de la casa, huir. Entonces huí a mis 10 años, donde mis abuelos, después huí para otro lado, después no quería vivir en la casa, era locura, una locura. Sin embargo, ellos me dieron la educación para no caer en drogas, para no caer en delincuencia, para muchas otras cosas que son negativas, porque hay uno desconocido, pues, que en paz descanse, que un amigo muy cercano que falleció a sus 16 años, lo asesinaron por temas de droga. Al punto que hoy
es que estoy vivo por gracia de Dios, porque de verdad mis papás también tuvieron una intervención ahí de darme límites, darme templanza, ¿sí? Apretarme las tuercas. Y yo a mis 16 años escogí el camino de Dios, que uno piensa que es el camino de Dios a esa edad, y también los viejos le hacen creer eso a uno. Hay un señor que él dice ser mi abuelo, pero no es. Siempre le mintió a mi mamá de que él era el papá y no era el papá. Y en ese momento yo creía que él era mi abuelo, ¿sí? Porque también eso es una falta grave de parte de los padres, no comunicar. Y eso le pasó a mi mamá con la mamá de ella. No le comunicó nunca la realidad. Y así crecimos en esas mentiras. Y ese señor pues era muy devoto, dice ser muy devoto, y me llevó por los caminos de Dios. Le doy muchísimas gracias a él y a todas las personas que se involucraron. De verdad que es una etapa de mi vida que yo le agradezco mucho a Dios. Tuve, un, tuve unos percances y ya los solucioné. Perdoné a las personas que tenía que perdonar allá. Y pasé 3 años de mi vida en un seminario franciscano en Palmira, aquí mismo en San Cristóbal. Fue muy cerca, o sea, es un tema también privilegiado, porque hay muchas personas que vienen de lejos para ese seminario. Y para otros seminarios que vienen de la Iglesia Católica. Ahí pasé 3 años, todos los días misa, todos los días oración, todos los días estudio, todos los días, y ahí internado 3 años. Va a salga en diciembre, pastoral, haga como si usted fuera padre, la misa, la vaina, vaya, venga, visite a su familia. Y muchas cosas pasaron fuera del seminario durante esa etapa. Fue una crisis económica, fue una crisis fuerte donde no había comida, no había alimento. Yo personalmente me libré de esa crisis porque dentro del seminario en esa época no se vio crisis. No se vio crisis, no se vio. Entonces muchas cosas también me llevaron a reflexionar si ese era el camino correcto o no. No quise seguirlo. Yo tenía el perfil para ser un sacerdote, solamente que no me gustaba las limitantes que uno tenía dentro del seminario. Le doy gracias a Dios. No me fui porque quise, me fui porque un día me llamó el padre rector y me dijo: Kevin, el jueves se tiene que ir. Me acuerdo yo, me fui del seminario el 23 de noviembre del 2018. Del 2018, me parece que fue esa fecha. Luego de eso entré en una crisis muy grande, muy fuerte, porque yo quería ser el discípulo de Jesucristo, el seguidor de Jesucristo y todo, y no era posible, y llego a la casa, mi papá y mi mamá tampoco les interesa cómo me siento, y tampoco saben lidiar con eso, porque ellos están peor que yo. A veces nosotros somos muy fuertes con nuestros padres, y les peleamos y les exigimos, porque también estuve en esa posición. Y no nos damos cuenta de que ellos están en una posición peor, difícil. Entonces, fue un momento muy difícil, nunca les reclamé en ese momento, solo lo entiendo ahora, que ellos no pudieron abordar mi vida. Me acuerdo de mi papá, de mi abuelo, el papá de él. Ellos no estaban de acuerdo que yo fuera y nunca me lo fueron capaces de decir hasta que yo ya estaba en mi casa deprimido, sin saber qué hacer con mi vida. Tenía 19 años, mi mentalidad era de un muchacho de 15, 13, porque era un muchacho lleno de muchos miedos, inseguridades, baja autoestima, no sabía qué estaba pasando, confusiones. Y a pesar de todo, quise arriesgarme. Un tío me fui para una fábrica a buscar un empleo, quise seguir estudiando filosofía y ahí estaba. En la fábrica era difícil porque yo venía a un seminario donde era todo muy diferente y estaba con hombres, padres de familia, que habían tenido vida de calle, bueno. Fue muy difícil para mí sobrellevar eso. Y un día mi mamá me llama: Kevin, ¿usted se quiere ir para un barco? Y yo, bueno, pues sí, con su tío para un buque escuela, el buque escuela Simón Bolívar en Venezuela, ok. Le dije que sí, tomé mi decisión, me fui de la empresa, mi tío me buscó como a las 2 semanas, y ahí para La Guaira. Y de un extremo de un seminario me fui para el otro extremo, un barco, a un régimen militar. El primer día me quise ir porque fue trabajo, bañarse, salgan, pum. Se despertó a las 3 de la mañana a limpiar, acuéstese a las 4, párese a las 5, otra vez mantenimiento, después no, una locura. Yo dije, me voy, agarré las maletas, pum, y no me fui, por mi propia indecisión y porque en mi casa no tenía la seguridad. En mi casa no tenía la seguridad que yo quería tener, porque les digo, uno como niño, uno como joven quiere tener su seguridad emocional, su seguridad física, su seguridad donde tú puedas proyectarte a futuro, donde tú confíes que tienes
una figura paterna que te va a dar la mano y te va a impulsar a salir adelante, donde tienes una figura materna que te va a recoger y te va a abrazar cuando lo necesites. Y honestamente no lo tuve. Mi papá y mi mamá tenían problemas más graves cada día. Esto tiene un origen, tiene una realidad, tiene varios contextos que lo generan y ellos nunca fueron capaces de enfrentarlo. No sé por qué se aguantaron tanto. Les recomiendo a los padres que en este momento estén viviendo situaciones similares de disfunción y que no funcionen, háganlo pronto por sus hijos, aléjense, sepárense, hagan lo mejor por esos niños y no los hagan vivir esa inestabilidad de hogar. Entonces yo dije, me quedo en el barco. Dos razones para quedarme. Primero, no volver a ese ambiente tan caótico de mi familia. Va igual estar en un ambiente caótico en un barco. Solamente que en un barco, pues tú tienes que afrontarlo. Y la segunda razón, para yo superarme como hombre, conocer qué es lo que yo soy de hombre, cuál es mi fortaleza, de qué soy capaz, de qué estoy hecho. Y quise quedarme. No fue fácil, fue muy difícil, solamente que siento que lo logré, en mis expectativas, en mis sueños, en lo que yo quería lograr, lo hice. Fue una experiencia muy bonita, navegué, conocí islas de Venezuela, cayó la pandemia, afronté muchas realidades difíciles, conocí muchas realidades de los entornos gubernamentales, militares, que yo digo, esto tiene su manera de sobrellevarse particular, y así como es en mi país, es en todos los países. Entonces, ahí es cuando yo le creo a las personas que dicen, no le pongas tu confianza al gobierno, no creas que el gobierno te va a solucionar la vida, no lo creas. Y ahí es donde yo voy en las profundidades del alma del ser humano, lo que yo quiero conocer. Eso es una realidad que nos aborda a todos, desde que nacemos, desde que vemos que nuestros padres van a ir a votar porque creen que el gobierno va a cambiar y les va a mejorar la vida. Mentira. Entonces, esa es mi historia, esa es mi vida. Después salgo del barco, con mis papeles, millas navegadas, un suéter de marinero, la vaina, la experiencia, el conocimiento, cosas que me apasionaron allá, hacer café. Me apasionó hacer café, me libraba de muchos males, me hacía tener amigos, era excelente, excelente tener café en el barco, en un barco militar. Si tú tienes café, eres el padrote. Así se lo digo, de verdad que sí. Si tú tienes café en un barco militar y tú lo sabes distribuir bien, bueno, yo hago café ahorita y reparto para acá y reparto para allá, eres el hombre, eres el hombre, eres el hombre, eres el hombre. Si tienes café y lo repartes. Me encantó eso. No era café mío, ojo, era café que yo tenía poder sobre ese café porque yo era mesonero, camarero y tenía dominio de una cierta cantidad de café que era para los oficiales. De ahí uno reparte un poquito para los marineros, de ahí uno reparte un poquito para los sargentos, se hace amigo de uno, del otro, tiene amigo al otro, excelente. A pesar de eso, café de máquina, muy bueno, me gustó hacerlo y ahí conseguí una pasión de la comida. Me gustó mucho que en la cocina tenían control. Si tú entras a la cocina, ¿quién es el que tiene el control? El chef. Y el sargento podía ser sargento primero, pero si el sargento o sargento segundo, si el sargento o el marinero era el cocinero del día, ese señor lo respeta. Y usted no se mete con ese señor hoy. Y usted respeta cuando él diga, traiga, lleve, no haga, haga. Es increíble, es maravilloso, me encanta ese dominio que tiene un cocinero en un barco. Y yo dije, esto es emocionante. Yo quiero ser cocinero. Salí, viví una situación difícil, mi mamá como que ya se había ido para Colombia. Mi papá, unos meses que yo llegué aquí a San Cristóbal, a Vegallas, él se fue. Y de verdad no tenía trabajo, no tenía futuro que yo dijera, ay, ahora hago esto, ¿no? Me puse a trabajar con una señora y aprendí como a vender y era comida en los buses y bueno, montarme en los buses, vender, trasnocharme hasta las 3 de la mañana, 2, 1. De verdad que eso fue una época en la que yo digo, la gente se aprovecha de las necesidades del otro. La gente se aprovecha de que este muchacho está solo, no tiene novia, la mamá se fue, el papá se fue y necesita trabajar para comer. Y eso es lo que sabe hacer, trabajar. Entonces las personas se aprovechan de la necesidad del otro.
Simplemente me vieron en esa situación y pues yo digo que se aprovecharon. En esa situación me quemé fuerte, luego volví, trabajé y una tía me llama para estudiar gastronomía. De ahí yo ya elaboraba pequeños, ya hacía comida yo solo. Pero después me dediqué a los estudios. Mientras estudiaba trabajaba en una empresa. En esa empresa me fue muy bien. Comencé a hacer todos los trabajos en cada una de las máquinas. Una cortadora, una manufactura, una cortadora, una laminadora, fue donde también me destaqué, unas máquinas selladoras y así sucesivamente iba trabajando. Trabajé ya como 2 años y me fue súper bien. Mientras trabajé, estudiaba. Luego tomé la decisión de encaminarme en el área laboral de la gastronomía para aplicar los conocimientos que tenía. Me di cuenta que los conocimientos que adquirí fueron básicos. Por mucho que estudié 1 año y 8 meses, 9 meses, fueron básicos. Entonces me desarrollé en el área de la comida, en un restaurante que vendía o vende, no sé, 400 almuerzos en un día. Entonces era un trabajo rápido, fuerte, bueno, aprendí bastante, largas horas, jornadas de trabajo, muy bien, tuve mis aprendizajes. Luego tuve un percance y me fui a trabajar a un hotel. En el hotel fue diferente, fue una dinámica muy diferente, aprendí muchísimas cosas y hay un video también hablando de mi experiencia en un hotel 5 estrellas. Ya hoy en día me dedico también al área gastronómica, a hacer mis emprendimientos y siento el hobby, ¿sí?, de hacer videos acerca de mis intereses. Y uno de mis intereses es el conocimiento profundo del ser humano y las personas que hablan acerca de negocios, motivación o lo mismo que saben de las personas, para así, como lo digo, construir la receta perfecta que puede orientar, ¿sí?, direccionar, encauzar tu futuro, mi futuro, nuestro futuro. Y así crear espacios también con otras personas que quieran hablar de su vida, que puedan nutrir y tener un perfil que les pueda ayudar a ustedes para que aprendan de ellos, de su experiencia y su ejemplo. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo que están dedicando. Si les pareció este video y si llegaron a este punto, suscríbanse, denle me gusta, compartan a las personas que sientan que les puede dejar un mensaje este video. Muchísimas gracias, hasta la próxima.